Centro Comercial Miramola, séptima avenida. Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero, va un pescador que no siente. I'm Patrick Lancaster on the border of Venezuela and Colombia, and today we're discussing the long-standing, long-running internal conflict or civil war of Colombia, which has been going since 1964, and it involves many different militarized and guerrilla groups and, of course, the military of Colombia. And there has been an escalation of this conflict just in the last days, where the ELN, one of the groups, has declared active fighting or strikes against the military and other groups, military groups. It's not just one side against the other, it's several factions fighting. And I say, this has been going on since 1964. It's reported that the government has offered peace, but the ELN has offered violence, it appears. So we're going to talk to people about what they think about the ELN, what they think about the different groups, what they think about the conflict overall, and how it can be solved. And even now, not far from where I am, there are roadside bombs that are put out. There's attacks and conflicts going on. And we're going to show you as much information here on the ground as we can, and talk to as many people as we can, and get all the information for you about the history and the current events of this escalation of the Colombian conflict. Bueno, mi nombre es Saúl Gómez Mantilla. Yo soy escritor, editor, docente y bibliotecario. Llevo más de 20 años trabajando en el tema del libro, la biblioteca y la promoción de lectura en todo el país, ¿sí? He tenido la fortuna de que mi trabajo pues, me ha llevado a muchas regiones de Colombia, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural, y eso pues, me ha permitido conocer pues, muchas facetas del país y llevar pues, los libros, la lectura como una posibilidad de cambio y de esperanza para hacer de Colombia un país más bello. Colombia has had an internal conflict or civil war going on since 1964, but now it seems to be in the moment of escalation. What, in your opinion, is the situation of this internal conflict, and what are the root causes? Bueno, pues Colombia es un país que tiene 200 años más o menos de historia como república, y desde ese momento ha tenido un conflicto. ¿Sí? Nosotros no hemos tenido momentos de paz, hemos tenido una serie de guerras civiles a finales del siglo XIX, inicios del XX, y después tuvimos una época muy violenta a mediados del siglo XX, que ya tan violenta era que llamaba la época de la violencia, entre los liberales y los conservadores. Y ya después apareció pues, el fenómeno de las guerrillas, y después apareció el fenómeno del narcotráfico y el paramilitarismo. Pero todo eso viene a reducirse en un tema de poder, en un tema de la tierra y un tema de quienes administran la tierra y tienen el poder en Colombia, que son pues, unas élites dominantes, y la lucha de muchas personas por el derecho o por los derechos laborales, sociales, ¿sí? De educación y económicos. Entonces Colombia siempre ha tenido ese conflicto y ha estado presente, pero también es porque el negocio de la guerra en Colombia es un negocio muy rentable, ¿sí? Cuando ese negocio de la guerra se une con el narcotráfico, pues lo hace aún más rentable hoy, ¿sí? Muchas de las grandes fortunas de las grandes familias colombianas se basan en esas relaciones con el narcotráfico y el acaparamiento de la tierra. So, can you explain who is actually fighting? As I understand, there's several groups that are involved in this internal fighting. Who are these groups and who supports them?
Bueno, el conflicto colombiano es complejo, ¿sí? Porque hay muchos actores y cada vez se presentan más actores, ¿sí? Pues siempre tendríamos, o siempre he planteado un actor como la insurgencia o la guerrilla, ¿sí? Pero los actores son mucho más amplios, ¿no? Están los grupos paramilitares, que son grupos que tienen un apoyo estatal, aunque han tenido un apoyo estatal, ¿sí? Y para apropiarse y despojar de tierras a muchas familias y territorios. El mismo Estado, ¿sí? Con el ejército también hace parte y ha creado conflictos, ¿sí? También tenemos el narcotráfico, por otro lado, la delincuencia común que se ha organizado, ¿sí? Entonces, digamos que Colombia, y por lo menos donde estamos ahorita, norte de Santander, tiene presencia de todos esos grupos armados ilegales que generan pues un conflicto mucho mayor, ¿sí? Acá pues en Cúcuta se siente más el conflicto colombiano porque tenemos toda la incidencia de todas las formas de violencia, por así decirlo, armada que tiene el país. And it's my understanding that the government has reportedly been pushing for peace, but some of these groups don't want to allow that. For example, the ELN has announced strikes along the border. What is your opinion of that situation? Bueno, nosotros tuvimos un proceso de paz que fue muy importante con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que es un proceso de paz que quedó trunco porque el siguiente gobierno fue el de Iván Duque, un gobierno de derecha que no cumplió con lo acordado, ¿sí? Eso generó que las más FARC se creara un grupo de disidencias, ¿sí? Pues porque no tuvieron como el mismo Estado se encargó, el mismo gobierno se encargó de no cumplir con lo pactado, ¿sí? El ELN pues es otro actor armado. El problema también acá es un control territorial que tiene que ver con el narcotráfico, ¿sí? Porque estos grupos, tanto las disidencias de las FARC como el ELN, se alimentan del narcotráfico y tienen grandes cultivos de cocaína en la zona del Catatumbo y son como los que manejan esa parte del territorio, ¿sí? Se han tratado de hacer esfuerzos de parte del gobierno actual para iniciar un proceso de paz con ellos, pero ha sido difícil porque entre las cosas que se les pide es pues abandonar el narcotráfico, que es como su principal fuente de financiación, ¿sí? Y es curioso pues que estamos en un gobierno pues progresista, afín a la izquierda, con un presidente que fue que participó de un movimiento insurgente como fue el M-19, y como estos mismos grupos de la actual guerrilla, que están muy ligados al narcotráfico, se alejan mucho de los ideales iniciales que tenían cuando surgieron en los años 60. ¿Sí? La guerrilla actual pues es una guerrilla vergonzante, el ELN es una guerrilla vergonzante con respecto a los ideales, ¿sí? Porque su actuar afecta a la población civil a quien dicen defender. I'm Kenny Sanguino. I'm from Colombia. I'm a lawyer. I'm used to be professor here in Cúcuta, and I'm studying right now in the United States. Colombia has been in an internal war, civil war, since the 60s. Why is it going on for so long, and what are the root causes? And it seems now that there's a current escalation. Why is that happening now? Okay. I think we could separate maybe the first wave of the war in Colombia, maybe from 40s to 70s. That could be the first. That was maybe a peasant guerrilla, that just farmers or little peasants in the rural areas from Colombia fighting against maybe the state. The second way could be from maybe end of the 60s, late 60s, until maybe 98. Just a huge range. And in this period,
there was a lot of groups emerged in every part of the country. There was a lot of paramilitary groups trying to defend. And that was a special moment because in that moment in particular started the cocaine business, and that was part of the oil for the engine of the war. The resource coming from the drug trafficking. And after this second wave came the third wave. We can put maybe since the late 90s through this present, maybe 2016. That was the year when the Colombia government made the peace agreement with the FARC. They were maybe the biggest guerrilla in Colombia in the history. After this third wave, we have maybe small criminal groups in different parts of Colombia just trying to appropriate the resources coming from not only from the cocaine business, but the mining, the extortion, and every single illegal business, they try to obtain the most benefit from that. Right now in Colombia, it's possible to say, but that we don't have guerrillas. Maybe someone say the ELN is a guerrilla, yeah, but it's maybe the brand, it's the name. But in the territory, they are behaving like a criminal organization. Mm. And that's important because it doesn't mean that they don't have political ideas. Yeah, we have that clear. But at the same time, the development of the country in what's happening in the society lead them to behave like a criminal organizations. Maybe the best example for that is the ELN. They are behaving like a guerrilla or criminal organization here in Colombia, but in Venezuela they behave like a kind of military group. And they support some parts, they control parts of some regions at the border, and there is a lot of groups, and you can take a look to report. They control and they have good relations with authorities, militaries on the Venezuela side. Really? Mm-hmm. Yeah, and that's important because that's not only a problem for Colombia, but for Venezuela right now and in the future. What's going to happen after maybe Maduro leaves the country? What's going to happen with these groups that have learned to move in both countries and yeah, they learn. They have a lot of maybe education of the business, the criminal business in this border. So maybe the main to answer the question, I think, yeah, we have a lot of problems. We have inequality problems. We have poorness problems related with the concentration of land property, and that's part of the puzzle to understand what's happening in Colombia. But we have right now a lot of criminal groups claiming they are political, but in the practice, in the territory, they behave many times as criminal groups. Maybe that's part of to understand what we have right now and what we are going to have in the next years. And just thinking and negotiation maybe could be hard because that's money in the middle of the agreement, and it's hard to explain. Yeah. Mm-hmm. And so there's the territories that each group controls. I mean, how do they really get away with controlling? Do the people in these territories support them? In parts of them? Maybe that's part of the puzzle. Someone say we have, in the 90s, we had rebel governments because they govern maybe through the violence, but
in sometimes with some kind of agreement with the population. We give you the protection here, you give your labor hand, or you give us maybe just to let stay the criminal groups start there, the guerrillas there. But right now, there is that rebel governance has changed for a criminal governance. In the criminal governance, you need to understand that the groups is not the enemy of the state. There is like a gray zone in the middle. Here is the official, and here you have the criminal groups. That gray zone is where the criminal groups and the official state officials create links or communicating spaces to create relation between them. And that happens. Yeah, it happens. It could be collusion, it could be threatening, or it could be maybe to violence. It's the way. For instance, you could place across the main regions in Colombia, main violent regions, and you could say that official has relation with the smuggler because he lets just to go through there and pass to the other. You can go to the bridge in La Parada between Colombia and Venezuela, and you could look with your own eyes. And that gray zone, that gray space, is what made possible that criminal governance just go spanning the time, just survive in the time, because there is in regions like Norte de Santander, we are here, in other regions in Colombia, the line between both of them is not so clear. There is a gray zone where they communicate. Yeah, in some scenarios they behave like enemies and they confront, but in some parts they cooperate. As I understand, the ELN has stated a new strike time and an escalation. Why is that happening now? In the paper, they say that is because they're threatening from Trump to Venezuela, and they have like a solidarity with Venezuela and the people from the south. That's the paper. But I think in the reality could be because we have elections. We are going about to start the campaign for elections right now. Mm-hmm. That's part of the say to put your face in, put their face in the table and say we are here, and we are going to say that the next election you need to start talking about us. You need to talk about it. That's part of the part. And because at the beginning of this year, January 16, it started maybe the most largest displacement of population in Colombia in just one day or 1 week, 1 month. It was about 60,000 people displaced, just because it was like a chain, a snowball, just growing up, and they were who started this biggest fight against another small group in the region, the Catatumbo, and that was the part of what maybe they say we start the year in that way, we are going to end the year in this way, and the next year we have election. Mm-hmm. So there's actually active combats between these groups and the governments. Not so many, but yeah, just 1 hour away from Cucuta we have 2 days ago some kind of hostilities against a police station. Wow! And if you go to Catatumbo region, you could find that there is combats between army, guerrilla, ELN, and ELN against another guerrilla, which is the dissident, the splinters from the FARC, and they have confrontation there. Is it possible to go to these areas that are controlled by these groups, or not a good idea? Maybe, yeah, it's not a good idea right now, but I think
many organizations have, they know how to talk. Maybe you're in your plan as reporter, you are a journalist, you can say, we are going just, but yeah, there is some risk, but there is no area so far away. You can go maybe 1 hour, 2 hours by car away, and you can find some things that start to change. Wow. Yeah, that'd be very interesting. Okay. All right. Well, thank you very much. Okay. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Hernando Villamizar. Soy del municipio de Toledo, norte de Santander. ¿A qué se dedica? Actualmente vivo acá en Cúcuta. Por ser desplazado de la violencia me tocó venirme para Cúcuta. Soy desplazado del 2008. Pero por no tener estudios pues no pude conseguir trabajo en ninguna empresa. Y aquí pues estamos trabajando de vendedores ambulantes en la calle, vendedores informales. Y pues a veces pues nos atropellan las autoridades por no tener mejores oportunidades y nos ha tocado luchar mucho para salir adelante, pero ahí vamos sacando la familia. Y el gobierno, estas son las horas que nos dijeron que nos iban a dar algo para nosotros los desplazados, y desde 2008 ya ese es un tiempo de que hay que esperar demasiado. Entonces pues yo quisiera que de pronto pues eso nos dieran la indemnización que nos quieren dar, pues que nos la dieran cuanto antes, porque verdaderamente uno necesita. Nosotros nos hicieron encuesta de Silven y salimos, estábamos en nivel 1, nos pasaron a nivel 2, pero es complicado. Y a nivel mundial pues esto Pero no, espera, le hago la pregunta. Entonces, Colombia, y bueno, más usted que es víctima, pues lleva con un conflicto armado por más de 60 años, hubo un acuerdo de paz, como un cese, pero ahorita estamos viviendo como un recrudecimiento de ese conflicto. ¿Cuál cree usted que son las razones de que llevemos tantos años en un conflicto armado como este? Pues las razones son porque lamentablemente pues uno lo mira desde este punto de vista, de que el más poderoso se quiere quedar siempre con el poder. Primero era la guerrilla de la FARC, hicieron una tregua que iba a haber paz, trataron de atacar únicamente a la guerrilla, solamente a la FARC. Le dejaron el campo al ELN para que el ELN abriera el campo hasta lo máximo. Ahorita que el ELN se rebosó ya, mejor dicho, y tiene demasiada gente, entonces ¿quién viene al ambiente del bulto? Es el pueblo, porque nos tienen sumergidos. En las veredas no quieren dejar trabajar porque ellos son los que mandan. En las poblaciones pequeñas, en los corregimientos, en los municipios, ellos amedrantan a la gente, llegan y lo amenazan. Y el que no está de acuerdo con ellos, pues entonces lo matan y hacen lo que les da la gana. Por eso es que está ganando la izquierda, porque resulta de que como el gobierno mismo tuvo la culpa de las malas administraciones, entonces a nosotros los más pobres son los que estamos lamiendo del bulto hoy en día. Por eso no hay paz, por eso no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque los mismos corruptos que hay arriba en lo alto se están robando las platas y a los pobres no les dan. Entonces, ¿qué hace el pobre? Como uno no consigue un empleo, le toca por obligación muchas veces irse para la guerrilla. Después de estar uno en la guerrilla, le matan a uno un hijo siendo mismo guerrillero, porque eso es lo que está sucediendo. Usted tiene 2 o 3 hijos y a usted la bregan y la meten a ver cómo la compran con una cosa, con la otra. Usted resulta metiendo los hijos a la guerrilla. Después le matan a usted como madre, le matan un hijo, usted brinca y salta y se queja contra el gobierno. Pero no se da uno cuenta que uno mismo ha tenido la culpa. Don Hernando, cuéntenos, pues estuvimos en un paro armado del ELN. ¿Cómo vivió usted acá, que es comerciante en la calle, esos días? ¿Cómo estuvo el comercio? Pues esto está muy duro acá en Cúcuta, está pésimo el trabajo, porque todos nos estamos quejando. Yo, por decir, trabajo acá en la calle. Los comerciantes, todos los negocios de ropa, calzado, la mayoría, todo el mundo está triste porque esto no parece Navidad, no parece un fin de año.
esto está muy duro porque con este problema del paro armado, pues la gente le toca no salir a la ciudad. Y en la ciudad, la gente que viene de los campos, que viene de los demás municipios, son los que traen la platica para mover aquí el emprendimiento del pueblo. Todo el que viene gasta y si no entra gente que estamos solamente los mismos de siempre. And what does he think about ELN? What thing? Yes, opinion. ¿Cuál es su opinión sobre el ELN? Pues la opinión sería que se acabaran todos los grupos subversivos, tanto la FARC como el ELN, como los paracos, como todos los grupos que hayan subversivos. Es mejor que se acaben porque verdaderamente siempre tiene que haber una guerra constante cuando no son los unos los otros, y el que está sufriendo siempre somos los pobres porque ellos tienen el poder con las armas y humillan al que les da la gana. Entonces eso es un problema. Y cuando debe partir, me pone alegre en enero, me deja triste en abril. Cuando pase la subienda, me queda plata la tienda. La tercera pregunta sobre el conflicto armado colombiano, entonces, ¿cuál es la razón del conflicto armado? Yo creería que la razón histórica, política, pues es la desigualdad, ¿no? Tenemos unas élites políticas en Colombia anquilosadas al poder, al territorio, a la acumulación de ese poder, sobre todo que está muy relacionado con la tenencia de la tierra en Colombia. En Colombia, con más de 200 años de vida republicana, no hemos logrado tener una reforma agraria, ¿sí? Entonces las grandes élites políticas históricamente pues se han concentrado en el territorio, ¿sí? Entonces hay una desigualdad enorme donde, no sé, el 4% de las personas más ricas de Colombia acumulan casi el 80% del territorio y el 96% de la población colombiana ocupa pues solamente el 20% o es dueña del 20% de la tierra, ¿no? Y así podemos pues seguir dando cifras acerca de la desigualdad tan amplia que tiene el país. Entonces, ahora, con el fenómeno del narcotráfico, pues eso se ha complejizado muchísimo más, ¿no? En la medida que hay diferentes actores armados y legales que se unen junto con los actores armados legales, que son el ejército y la policía, en la que han configurado toda una dinámica de guerra y conflictividad en nuestros territorios, sobre todo en la parte rural, pero también en la parte urbana. Salimos en el 2016 con un acuerdo de paz, que fue un avance muy importante para la vía democrática del país, donde pues el gobierno del entonces presidente Santos se sentó con la guerrilla de las FARC y lograron este acuerdo que a nivel internacional pues tiene muchos avances, ¿no? En el abordaje de la perspectiva de género, en el abordaje de la tierra, en el abordaje de la justicia transicional que ha sido tan importante en los últimos años. Entonces desde el 2016 para acá, pues yo creo que el 2016 es un antes y un después de la historia política del país y pues ha logrado pues tener unos avances importantes, ¿no? Sobre todo en temas de memoria, de reconocimiento de los hechos victimizantes que han atravesado el país, este conflicto armado por más de 60, 70 años. Pero pues a raíz de ese acuerdo de paz, pues que fue solamente con uno de los actores armados, recordemos que Colombia ha tenido muchos grupos insurgentes, muchos grupos paramilitares. Este acuerdo solamente fue entre las FARC, que era el grupo pues más antiguo y más grande, y con el gobierno. Pero pues a partir de la desmovilización de las FARC se han reconfigurado esos ejercicios de poder con los actores armados. Y pues ahí entra la variable del tema de drogas, ¿no? Entonces, cómo estos otros grupos que quedaron ahí como en el aire, pues se fueron apropiando de los territorios donde tenía presencia la guerrilla de las FARC. Y incluso las personas o los miembros de esta guerrilla que no quisieron entregar las armas, pues armaron otros nuevos grupos. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. El gobierno actual del presidente Petro tuvo una propuesta o tiene una propuesta de paz total, ¿sí? Fue como la gran estrategia de llegar a diálogos con estos diferentes grupos armados que tienen nuevamente presencia en los territorios,
pero pues desafortunadamente en unos lugares, en departamentos como Nariño, tal vez ha tenido como un avance significativo, pero en otros departamentos como el Cauca, acá en norte de Santander, en la región de Antioquia o para el Amazonas, pues no ha tenido como tanto éxito, porque pues es un conflicto muy complejo, ¿sí? Con muchos actores y donde la dinámica tanto de la droga como de la minería ilegal pues atraviesan esta dinámica. Entonces estamos actualmente en un momento un poco diferente, ¿sí? Donde ya no solamente por parte de estos grupos es la necesidad de llegar al poder por la vía armada, sino seguir con el negocio de las drogas y el negocio de la minería ilegal. Entonces, actualmente por lo menos acabamos de pasar por un paro armado de la guerrilla del ELN, que fue a nivel nacional, que trajo algunas víctimas mortales, pero pues paralizó en muchos lugares pues el tránsito vehicular, el comercio se vio muy afectado en estos lugares. Entonces, pues estamos viviendo otro momento político y que pues esto se anuda de cara a un análisis más geopolítico internacional, por lo menos en este territorio fronterizo, pues con los pronunciamientos y las agresiones que se están presentando por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y también hacia Colombia. En Colombia pasamos de un acuerdo de paz y ahorita estamos viviendo tener pues un conflicto armado muy largo, ¿no? Más de 50 años de conflicto armado. Y en los últimos meses pues hemos visto como un recrudecimiento de ese conflicto. ¿Cuál es la situación actual que usted percibe de ese conflicto y por qué llevamos tanto tiempo y no podemos salir de él? Porque lo que pasa es que no hay acuerdo entre la gente, no hay acuerdo entre la población civil, no hay de acuerdo tanto de la población de altos recursos, no hay un acuerdo. Entonces, como vivimos así, ese acuerdo permite que se incorpore las guerras, todo eso. Pero después algún día todo eso cambiará y las guerras hay que hablarlas, las guerras no sirven para nada, las guerras nunca han servido para nada, y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, eso no sirve para nada, eso es absurdo. Ahorita tenemos que vivir del diálogo y irnos al diálogo, y si la gente es ilegal, como dicen por ahí vulgarmente, la gente ilegal, el diálogo es la mejor vía, las armas pasarán a la historia. Algún día ya las armas ya no tendrán fuerza para agredir, para nada de eso se va a acabar, eso ya no va a existir. Ahora lo que hay es el diálogo porque ya estamos viviendo tiempos modernos, ya no podemos vivir más en guerra, ya la guerra ya pasó, la guerra ya estuvo, ya fue historia, ya ahorita no, ahorita ya hay otra forma de pensar, la educación, todas esas cosas ha cambiado la forma de pensar de la gente. Ya la gente no le para bolas a la guerra, ya la gente no le para bolas, y me llegará más adelante en que todo lo que es guerra, ya la gente, eso pasó a la historia, eso ya quedó. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno. All right. Well, that's been a little bit of a look into this internal conflict, long-running civil war here in Colombia. Something I didn't think I would be reporting on. But comment below if you want to see more information. If you want me to try to get to these group-controlled territories along the border. What do you want to see? Can't promise I'll be able to do it, but I can give it a go. Comment below what you want to see. Please like, share, subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. I'm supported with your support, viewers like you. So hit that link in the description or the pinned comments and support my trip here to Colombia and hopefully Venezuela. Again, just waiting on the organization to fix itself. I had everything lined up before coming. Was in daily contact with the ministry there, and
things fell apart once I got here to the border. So hopefully things soon will be in play. And I'll be going across to Caracas. If not, I'm here reporting wherever I am. So there's important information here on the ground as well. So please like, share, subscribe.